¿Por qué te ha gustado esta película? ¿Por qué no te ha gustado? ¿Qué puntos buenos has visto? ¿Qué puntos negativos has visto? Nosotros ahora con spoilers os aseguro que vamos a ser las personas más sinceras del mundo, al margen de si este vídeo no nos va a dar visitas, si este vídeo nos va a dar más visitas, si nos vais a dar dislike, si la gente se va a cabrear, si os vamos a decepcionar o os vamos a dar precisamente lo que queréis. Nos la pela muy fuerte eso, porque vivimos totalmente tranquilos que en 8 años que llevamos en este canal y 2923 vídeos que llevamos hechos, en todos y cada uno de ellos hemos sido totalmente transparentes y sinceros con lo que hemos pensado. Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy ha llegado el día. Ya por fin podemos hablar de 28 años después. Por fin, ahora sí podemos hablar de ella y no solo del tráiler. Aunque ya os digo que este vídeo va a llevar a la controversia. Da igual lo que opinemos. Ya sea que nos ha gustado, toda la gente que no le ha gustado nos dirá que cómo es posible que nos haya gustado. Y si es todo lo contrario, pues obviamente pasará lo mismo. Es una rutina, al final siempre con este tipo de pelis que se vuelven más tendenciosas, Sí. más mainstream y que mucha gente va a verlas al cine independientemente de que conociera la saga o no con anterioridad. Siempre ocurre que digas lo que digas, opines lo que opines, siempre parece que vas a tener la sensación de una pequeña masa que va en tu contra y simplemente va a menospreciar tu opinión por el motivo que sea. Ya estamos curados de espantos, acostumbrados también por desgracia a ese tipo de actitudes por parte de la comunidad, aunque no es ni comunidad de YouTube en realidad. Así que nosotros como siempre vamos a dedicar este vídeo pues a explicar de la forma más honesta posible qué nos ha parecido 28 años después, tanto sin spoiler como con spoiler. Para que no nos conozca, llevamos ya 8 años haciendo esto y nosotros lo que hacemos son opiniones como espectadores. Ninguno de los dos se cree más que nadie por tener una opinión sobre una película. Y ojo, también os diré algo, tampoco creo que lo que nosotros opinemos sea menos válido que lo que opina un crítico, porque aunque la gente no lo crea, las críticas siempre son subjetivas. En el momento que una crítica es objetiva, pierde toda la esencia de la crítica. Lo que sí que puede ser una crítica es profesional. Yo ahí sí que estoy de acuerdo. Eso es otro gente que tiene estudios o cierta experiencia al respecto del cine, al respecto del tema y del cine en general, pues puede opinar con cierto tipo de matices que quizás la gente que no somos profesionales no podemos abordar. Pero más allá de eso, yo también concuerdo en que tanto profesionales como amateur, como simplemente espectadores que nos sentamos aquí a ofrecer nuestra opinión sobre una película, todas son igual de válidas y la tuya también. Antes de que también digáis nada sobre las notas que se ve en las páginas especializadas, la mayoría de ellas somos los propios espectadores los que estamos haciendo votos allí. Y si me venís con Rotten Tomatoes, quiero recordaros que esa página han pagado para dar críticas positivas en muchas películas. Además de que muchas sagas que nosotros tenemos cariño y que sabemos que son buenas películas, en Rotten Tomatoes están suspendidas. Si no, mirar la saga de Saw, que la única que está aprobada es a partir de la 8, Espiral y la 10. Destino Final, la única que está aprobada por Rotten Tomatoes es la sexta. ¿Me estáis diciendo que la primera Destino Final es mala? Simplemente aclarar eso, que tengáis opinión propia, que hagáis las críticas en base a lo que vosotros os ha parecido y no lo que el crítico profesional de turno, al youtuber de turno o incluso a nosotros nos haya parecido. Tener personalidad propia, por favor. Lo mejor siempre es ir al cine, ver la película y opinar, como dice Rotten, de forma honesta y realmente verdadera de lo que te ha parecido. Tanto si te ha gustado, como si te ha parecido una desfachatez, como si te ha parecido la mejor película del año. Pero al menos no perder esa libertad de decir lo que pensamos. Y antes de empezar, sé que muchos os quedasteis flipados con el bol de palomitas que subimos ayer a la foto de la comunidad. Tremendo. Se veía muy grande, pero os prometo que no lo es bastante más chiquitín, es un cubo normal. No diré esta frase muchas veces, pero no era tan grande, era la perspectiva. Pero como ha dicho Síncope, vamos a hacer un poquito sin spoiler para toda esa gente que dudo que exista, que tiene dudas si ir a ver o no esta película al cine. Porque creo que quien ha visto 28 días y 28 semanas después le intriga, aunque sea por curiosidad, qué va a ocurrir en 28 años después. Lo mismo la gente que ha llegado nueva a esta saga, que además se está vendiendo como una nueva trilogía. Así que no necesariamente tienes que tener esa base de 28 días y 28 semanas para poder abordar esta película. Con este proyecto lo que se ha intentado hacer es ese tipo de marketing que ahora se lleva mucho, tanto de captar a la gente nostálgica, al público anterior que ya viene de años atrás siguiendo toda esta historia, como a un público nuevo, actual, que enganchar desde cero. Pero además el propio productor Cillian Murphy, protagonista de las primeras películas, ha dicho que no tienen dinero para hacer la tercera y que solo si esta primera tiene
éxito en el cine, al parecer podrán hacer la trilogía completa. Yo no sé cómo irá en taquilla, veremos, aunque la verdad que tampoco me suelo fijar en estas cosas, pero veremos cómo irá en taquilla. La verdad que nosotros estuvimos en una sesión de las 10:30, la última, y estaba bastante llena de gente, mucho más de lo que esperábamos, y más para ser ese horario, que normalmente, habitualmente no hay tanta gente. Lo que sí que han invertido bastante dinero es en las campañas de marketing, tanto de publicidad, en las típicas paradas de autobús, de metro, y básicamente por la vía pública, como en también organizar en varias ciudades, al menos de aquí, una especie de apocalipsis zombie, o bien anterior o posterior a la película, donde infectados y no infectados corrían por las calles de la ciudad. Una de las cosas que confunde muchísima gente y que lo usan como argumento para criticar a la gente cuando habla de una película, sea bien o mal, es: mira el éxito que ha tenido en taquilla. Eso no refleja la calidad de una película, refleja que la gente ha ido a verla, que ha habido buen marketing, que la gente tenía ganas de ir al cine a ver esa película, y que cada día las entradas están más caras y entonces recaudan más dinero en las taquillas. Lo que significa eso es que como negocio la película ha sido un éxito. Perfecto. Pero siguiendo un poco con la ficha técnica de la película, que sepáis, para quien no lo sepa todavía, que Danny Boyle y Alex Garland, responsables de la primera y segunda película, también estarán en esta. En este caso, Danny Boyle de director y Alex Garland y Danny Boyle de director y guionista. En la única que solo estuvieron en la producción fue en 28 semanas después. La película además durará 115 minutos, prácticamente 2 horas. Y lo que ha sido la comidilla de la película, ¡wow!, es que está grabada con un iPhone 15 Pro Max. Ya, ¿qué te crees? ¿Que han comprado un iPhone y se han puesto a grabar la película? No, eso es que el móvil ha sido la cámara, pero han utilizado 300.000 accesorios y postproducción, edición y de todo para mejorar la calidad. Además, con todo el respeto y cariño del mundo, ¿qué mérito tiene utilizar un iPhone? ¿Publicidad para Apple? La película la ha hecho Sony. Podían haber utilizado cualquiera de las cámaras de esa compañía, que son buenas, y seguramente habría tenido mejor calidad de imagen. Simplemente creo que han querido ser novedosos, por decirlo de alguna forma, aunque tampoco son los primeros ni los únicos que la han usado, en uno de los tipos de recursos para grabar la película, pero nada más, hasta ahí. Ahora veremos si eso se ha sentido reflejado en la película de alguna forma o no. Nosotros utilizamos una webcam en vez de una cámara profesional. ¿Nos da más mérito por utilizar algo más barato? Quiero decir, y con esto concluyo, de que no le deis más mérito a una película solo porque te están vendiendo que le han utilizado un iPhone. Es publicidad que le están haciendo a Apple de forma gratuita, cuando en realidad creo, sinceramente, que es una piedra que se ponen ellos mismos en el camino, pudiendo utilizar cámaras profesionales que son para los que están hechas para estas cintas. Ya que, spoiler os hago, de que me parece que la calidad de imagen de esta peli se ha perdido por completo, quizás, y no lo sé, por culpa de utilizar un iPhone. Chicha. Volviendo a la ficha técnica y hablando un poco del reparto por encima, poco tengo que aportar. A mí, alguna cara conocida, caras más o menos en general. Y que ya os digo que para mi gusto las interpretaciones de todo han sido buenas, decentes, aprobadas. No han destacado ni para bien ni para mal. Así, actores conocidos, yo al único que he reconocido ha sido a Ralph Fiennes, Voldemort, para los amigos. Aunque también os digo que tiene un papel más bien secundario, no lo tendremos de protagonista. Y en cuanto a las actuaciones, pues estoy con síncope. Ni me han venido ni me han ido. Problema que sí que hemos tenido nosotros, al menos a nivel personal, que la película la hemos tenido que ver doblada, con doblaje al castellano, cosa que no nos gusta. Solemos ver las películas en el idioma original subtitulada, porque al final del día la actuación del actor se refleja mucho mejor en su actuación de voz también, en el tono original que él le quiere dar y no el tono que ha reinterpretado el actor de doblaje, que ha tenido que hacer encajar con los labios de lo que está viendo en pantalla. Aquí las interpretaciones de los dobladores, la verdad que ha sido un desastre. Fíjate que hay veces que sí que veo este tipo de películas de estreno en el cine en versión doblada, por ejemplo Destino Final, no la pudimos ver tampoco en versión original, y sin embargo disfruté bastante y no me di cuenta que estaba viendo una película doblada porque estaba bien hecha, pero esta la verdad es que ha sido un desastre. Aparte de que tenía la sensación de que constantemente la voz iba por un lado y los labios de los actores y las actrices por otro, el tono y la emotividad o la entonación básicamente que se le daba a las voces, es que no he sentido ni que reflejaba el momento que realmente estaban viviendo. De verdad he sentido un doblaje muy mediocre. Mucho. Al final he podido obviarlo a medida que avanzaba la película, pero os digo que es un detalle que se ha resentido mucho, al menos por nuestra parte. Las voces no sentías que eran de la persona que estabas viendo. No. Si veías a alguien un poco más mayor, que quizás estaba más cascado, pues le notabas una voz neutra. Si era un niño, simplemente tenía voz de niño. Si era una persona que se suponía que tenía que dar un mensaje emotivo, simplemente ponía la voz neutra, pero con un tono un poquito más
de sollozo, es que de verdad que se veía un doblaje hecho mal y rápido. Iba a decir de telefilm, pero ni siquiera de telefilm, más de serie, ¿no? De serie de televisión típica que traen una serie británica y que la doblan al castellano. O sea, ese tipo de doblajes que se sienten a veces un poquito fuera de lugar, un poquito forzado. O es que la palabra que siempre me viene a la cabeza es que es mediocre, de verdad. Y en cuanto a los efectos de la película, ya os digo que a mi parecer, y esto ha sido percepción mía, quizá no estoy inventando, me ha parecido demasiado digital. Tanto los animales que aparecen en la película como algunas escenas de sangre. Una sangre que de verdad que parecía que chorreaba digitalmente. Y como digo, el hecho de que hayan utilizado un iPhone ha perjudicado mucho a la velocidad en la que veíamos 28 días y 28 semanas después. Creo que una de las grandes características que tenía esta cinta, al igual que la saga de Saw también tuvo, era esa velocidad de cámara, era esa sensación de nerviosismo, era sensación de rabia, justamente como los infectados, ¿no? Ese momento de ponerte así, la cámara lo replicaba muy bien. En esta película ya os digo que hay momentos que creeréis que ha habido mucha gente que se ha preguntado si era su cine, se buguea la cámara, se quedan los fotogramas como estáticos, como si tuvieran glitches, rompe totalmente con la energía de las escenas. Y eso sobre todo ocurre al principio, tanto la sensación de Rotten de la sangre digital o de elementos digitales en escena, que yo la verdad no tengo tan claro si eran digitales o no, pero sí que sentía una sensación muy rara, muy desequilibrada, y lo que sí que coincido totalmente es en esas decisiones de mostrar las escenas de muerte o de violencia, sobre todo en la primera mitad de la película, con ese recurso de paralizar la escena a la mitad y volver a reiniciarla de nuevo, ofreciendo como algo parecido a un bug que nada tiene que ver con la fotografía y el montaje, ni la edición, ni la producción que tenían esta saga previamente, y que si la han querido reactualizar, la verdad es que lo he sentido muy raro. No me ha terminado de convencer este uso de este recurso. Por terminar la parte con spoiler, tema de música, creo que ha estado ausente de música atmosférica, ambiental, algo que creo que a esta saga siempre la ha caracterizado. El tema del poema que tanto vimos en el tráiler, obviamente sí saldrá, obviamente sí que es tal cual lo vimos en el tráiler, pero creo que fue un clickbait alucinante, un captabobos, para que dijéramos wow, mira cuánta epicidad tiene este tráiler, para que luego la película esté totalmente desaprovechado. Desde luego yo caí en esas ramas. Caí en la trampa, estaba muy motivada con el tema de la banda sonora, además viniendo de donde venían y sintiendo que iban a reactualizarla. No necesariamente quería que utilizaran la banda sonora básica de 28 días y 28 semanas, ni que fuera tan repetitiva, ni que saliese tantas veces, y que incluso el poema no hacía falta que invadiese toda la película, sino creo que había escenas donde sí que podía estar y que podía darle más epicidad a toda la secuencia, al igual que ocurría en el resto de las películas. Pero es que también he sentido que se ha metido ahí en una secuencia que tampoco le aportaba gran cosa, y aunque poema es muy bonito y muy venido arriba y a mí me ha motivado bastante, tampoco creo que haya sido el momento más acertado para introducirlo. Y el resto de la banda sonora, pues la verdad que ni fu ni fa. Me ha pasado bastante desapercibida, y eso en este caso no es bueno. Y en cuanto a la historia, repito, sin hacer spoiler, más que 28 días después, parece que hayamos visto 28 historias después. Una película que se nota que Danny Boyle y Alex Garland se han empapado de toda la cultura moderna de zombies, tanto literaria como de series, como de otras películas. Creo que ellos construyeron un mundo zombie muy diferente al que todo el mundo conocía. Y sé que no son zombies, son infectados, pero me entendéis a lo que quiero llegar. Ellos habían creado un submundo que la gente valoró en los 2000 como algo totalmente diferente, terrorífico, y que creó escuela más adelante. Ellos, en vez de reinventar su propio género, han cogido toda la copia de la copia de la copia de la copia de todo lo que ellos crearon para crear una historia o múltiples historias que son inconexas entre sí en esta propia película. Si habéis leído literatura zombie como Zombie Island, Zombie Planet, Guerra Mundial Z o cualquiera de Apocalipsis, veréis reflejado todo ese tipo de zombies, todo ese folclore zombie de ese tipo de libros en esta película, además de la película The Road. Lo dije en el tráiler, que veía demasiada epicidad entre una aventura de padre e hijo en un mundo posapocalíptico, y sí, la película va a tener eso, otras influencias posapocalípticas como A Quiet Place y cosas así. De verdad que en cuanto a historia, creo que lo que más le ha faltado a 28 años después es personalidad. Y teniendo a los dos directores y teniendo las dos personalidades que tenía detrás, os prometo que es lo que más me ha dolido de esta película. Yo lo que más he echado en falta es sentir que estaba viendo una película parte de la saga de 28. Le he sentido en dos escenas contadas, en dos escenas que no podría llamar ni secuencias porque creo que duran un minuto cada una. Y el resto yo no creo ni que hayan sido intentos por hacer algo parecido a lo que tuvo éxito anteriormente.
Y el resto creo que ni siquiera se ha acercado ni ha sido un intento de replicar aquellas características propias de la saga. Creo que han querido reactualizar tanto que se han ido por otro camino, por otros caminos. Porque ha sido una mezcolanza de un montón de cosas que se parecía a cualquier género, a cualquier subgénero, menos al de zombies infectados, que los hemos visto un poco como de pasada, de fondo, de contexto. No he sentido que la peli se ha centrado tanto ahí, ni siquiera en la supervivencia. Con respecto a la historia, se ha quedado en todo a medias. Hay muy pocas cosas que puedo destacar como realmente positivas y que me han aportado algo. Y ya sé que esto es una especie de reinicio o una nueva trilogía que tienen que empezar de nuevo y que, bueno, quizás debería obviar y no tener tan presente las dos anteriores. Pero es que esas crearon escuela, crearon un algo, aportaron un punto novedoso y de originalidad al subgénero que lo revivió de nuevo. Y muchas bebieron y se inspiraron de ella. Ya tenías la base construida, ya tenías la historia, ya tenías tu sello propio. Solo tenías que reactualizarlo, continuarlo o traerlo de vuelta con alguna suspicacia más. Pero esto tan diferente creo que se les ha quedado muy lejano. Me imagino que si eres una persona que solo ha entrado al vídeo por la miniatura, por el título, o ya nos ha dado dislike y nos ha puesto en comentarios, pues a mí me gustó, vosotros no tenéis ni idea, mira lo que dice Rotten Tomatoes, mira lo que dice Alejandro el Calvo, mira lo que pienso yo y mira lo que piensa todo el mundo, tú estás equivocado porque la mayoría tenemos razón y tu opinión no vale un duro. Si eres de esas personas no habrás llegado hasta aquí. Pero si has llegado hasta aquí, te invito de nuevo a tener personalidad propia de verdad y dar tu opinión sincera, no metiéndote con la nuestra ni comparándola con la de nadie más, dándonos tu única y sincera opinión. ¿Por qué te ha gustado esta película? ¿Por qué no te ha gustado? ¿Qué puntos buenos has visto? ¿Qué puntos negativos has visto? Nosotros ahora con spoilers os aseguro que vamos a ser las personas más sinceras del mundo, al margen de si este vídeo no nos va a dar visitas, si este vídeo nos va a dar más visitas, si nos vais a dar dislike, si la gente se va a cabrear, si os vamos a decepcionar o os vamos a dar precisamente lo que queréis. Nos la pela muy fuerte eso, porque vivimos totalmente tranquilos que en 8 años que llevamos en este canal y 2923 vídeos que llevamos hechos, en todos y cada uno de ellos hemos sido totalmente transparentes y sinceros con lo que hemos pensado. Así que en definitiva, ve al cine si quieres ver esta película, si tenías interés previo en ella, si tienes interés ahora, si te apetece simplemente ir al cine y no sabes qué ver. Yo antes de irme a la parte con spoiler voy a dar mi nota. Me Dale. apetece darla aquí en la parte sin spoiler y así ya podemos profundizar en todo lo que vendrá después. Dale, Rotten. De verdad que me duele, ¿eh? Me duele en el alma lo que voy a decir, pero le voy a dar un 0,5. ¡Hola, madre O sea, mía, chaval! Y sí, le doy tan poca nota. Hay películas peores que le he dado más nota, sí, pero es que me pongo en donde estoy. Estoy en la tercera parte de una película que ha hecho historia, una saga que ha hecho historia, y no la está dirigiendo un cualquiera, la está dirigiendo los directores y guionistas originales. Han tenido más de 20 años para mejorar esto. Si la traéis de vuelta, traerla con todo. Además que está Sony detrás, hay presupuesto, son muchísimas cosas que hace que la nota la valore conforme lo que estoy viendo. Por eso mi nota es un 0,5. Ese 0,5 os diré en la parte con spoiler porque ¿qué es lo que salvo de esta película? Aunque creo que por el dibujo de la pizarra ya lo estaréis sabiendo. Yo por mi parte voy a dejar a la película con un 3. Los que ya me conocéis y seguís un poco este canal sabéis que normalmente pongo un 3 cuando la película me resulta tan indiferente, tan decepcionante, que esa es la palabra con la que creo que recordaré siempre 28 años después, que ni siquiera tengo ganas ni actitud para ponerle una nota pensada, real. Simplemente sé que la suspendo, que no me ha gustado, que no la querré volver a ver y que pensaré mucho si continuar la trilogía, si van a seguir por estos lares. Seguiré rememorando 28 días y 28 semanas después, cual nostálgica desde mi casa tecleando en el ordenador que antes hacía el mejor cine que ahora, y cavaré mi propia tumba. Ahora sí, vamos a la parte con spoiler. Dale. Como ya sabéis, la película está en el cine, así que no podré poner muchas imágenes, estaré reciclando el tráiler constantemente en este vídeo, así que perdonadme si estoy explicando algo que no recordáis exactamente de la película o no podéis visualizar. Pero empecemos desde el principio, ese principio donde vemos a esos niños viendo los Teletubbies, que no tenemos claro si estamos ya en esos 28 años después o todavía no. Entendemos que no, porque la electricidad todavía funciona, pero bueno, quién sabe si 28 años después han descubierto alguna manera de tener electricidad y hay vídeos antiguos en los que están viendo los Teletubbies. Sé que para muchos será tremendamente valiente. Mira cómo la película está matando niños. Ojo, fuera de cámara, tampoco nos vengamos arriba. A día de hoy, en 2025, tampoco me parece lo más original del mundo estar matando niños. Que lo agradezco, sí. Que la escena me ha recordado demasiado al principio de 28 semanas después, pero hecho sin la esencia, sin la gracia, sin el suspense, sin el giro
El hecho de llevar a ese niño corriendo a ver a su padre a la iglesia y que el padre sea un funambulista, un fanático religioso que está a favor del día del fin del mundo, lo vimos... Del juicio final. Del juicio final, lo vimos en el tráiler. Ahí también quisieron un poco engañar al público, haciéndonos creer que veríamos sectas a favor de estos infectados o alguna cosa así, pero no, ya vemos que simplemente era el padre de Jim, un hombre tremendamente común, porque tenemos a Jim de la saga original, tenemos a Jim, este niño, y tenemos a Jim o Jamie, que también es el que nos intentan engañar, que es el padre del protagonista de la película. Hablemos un poco en concreto de esta escena de apertura que pintaba, la verdad que apuntaba maneras de que iba a ser una escena de apertura de esas de rememorar, no tanto quizás llegar a la altura como la escena inicial de la segunda parte, porque es muy complicado, tampoco es hay que ser realistas, tampoco hay que esperar que todo supere a todo lo anterior. No. Simplemente que lo iguale o que al menos permanezca la esencia. Pero es verdad que para mi gusto le ha faltado un poquito de sensación de que la escena fuera trepidante y sobre todo un poquito de valentía a la hora de mostrar. Un poquito al menos lo que se supone que ocurre detrás de las cámaras. Obviando esa parte del atrevimiento, tampoco creo que el curso de las cosas hayan sido interesantes y que se hayan planteado de una forma atractiva o atrayente para el espectador y que acabase esa secuencia como diciendo wow, qué inicio de película, a ver qué me van a contar, ahora realmente empezamos. Voy a repetir mucho estas palabras, pero esta primera secuencia se me ha quedado muy a medias. Nos trasladamos 28 años después y nos encontramos en esa pequeña isla, entendemos que al norte de Escocia, cerca de Gales, en esa especie de atolón en el que solo tienes acceso gracias a ese momento de baja marea, un poco como la isla San Michel en Francia, que hablando de Francia, parece que en esta película nos cuentan que la zona de cuarentena sigue siendo solo Reino Unido e Irlanda, cuando 28 semanas después ya nos dejó caer que el virus había llegado a Europa. Nos dejó caer, no, lo vimos de hecho en la escena final, pero parece que esa parte no se va a explorar de momento o ni tan siquiera se va a explorar porque repito que esto es una nueva trilogía, así que no tienen por qué dar continuidad exacta ni literal a lo ya visto en la anterior película. Así que yo por ese punto no me voy a quejar, aunque no os voy a negar que lo he echado un poquito en falta. Algo que me ha gustado mucho de toda esta presentación de personajes, de historia y de entorno es precisamente eso, la localización. Una localización muy chula, el tema de que estuviera en una isla y que tuviera ese caminito que solamente sale a la luz con marea baja y que de alguna forma pues así estuvieran limitados tanto como para ir como para volver. En el caso en el que alguno de esos habitantes de esa especie de asentamiento de supervivientes decidiera ir al interior, que así lo llaman, a pillar recursos o simplemente a cazar. Me he olvidado comentar que al principio de la película sale un mensaje diciendo que es el virus de la rabia. Es verdad. Sé que muchos me discutís lo del virus de la rabia porque el virus de la rabia hace que la gente rechace el agua. Ya, y tampoco te convierte en un violento caníbal. Es una mutación del virus de la rabia, no es exactamente el virus de la rabia. Varias mutaciones en sí, claro. En sí mismo. Los virus van mutando conforme pasan los años. Totalmente. Y además aquí estamos en un entorno ya de 28 años después donde el virus se puede llamar rabia 2.0 o 14.0. Este concepto de la isla al norte de Escocia precisamente sale en la Guerra Mundial Z, un grupo de sobrevivientes que viven en una isla del norte de Escocia que precisamente en invierno se congela el lago. Y es cuando tienen que tener más precaución con los zombies, en aquel caso. Qué chulo. Que no me parece mal, me gusta que cojan conceptos de literatura zombie. Al final yo no necesito que reinventen la rueda, necesito que la hagan rodar. Y este concepto de la isla, pues de cómo viven esta gente ahí, cómo a cierta edad pues tienen que salir de su pueblo para empezar a cazar Pokémon, pues también me parece divertido. En este caso nuestro protagonista llevará a su hijo de 12 años, 2-3 años antes de lo que suelen salir de allí. Este concepto del hombre maduro con el chico joven, pues últimamente también se ve muy en auge. Joder, el Kiki de los huevos. Se ve muy en auge, lo hemos visto en God of War, lo hemos visto en The Road, lo hemos visto en The Walking Dead, lo hemos visto en Last of Us y lo hemos visto 300.000 trillones de veces en situaciones de posapocalipsis. Y ojo, repito, que no está mal, que no pretendo que inventen la rueda. Pero es que hay un momento que se hace como muy repetitivo, que el espectador ya no espera nada de ello, sabe cómo va a ocurrir absolutamente todo. De hecho, la esencia de toda esta exploración y esta especie de ritual de iniciación, de padre, hijo y demás, ¿cuál era la finalidad? ¿Simplemente demostrar la valentía? Como en las tribus de los ancestros, porque también hay varias imágenes de archivo, sobre todo centradas en el entorno bélico, donde parece que nos están dando a entender que debido a este virus lo que ha tenido que hacer la humanidad para sobrevivir y adaptarse es precisamente retroceder debido a las armas que usan, al cazar, a pescar, a las cosechas.
Entonces no sé si están haciendo alguna especie de reflexión en torno al retroceso que ha tenido que hacer la humanidad con esta búsqueda y esta aventura que viven padre y hijo simplemente para demostrar que el niño ya está preparado y que ya es valiente para matar infectados, porque esa es la finalidad, simplemente cazar y matar infectados porque sí. Probablemente con la intención de algún día limpiar la zona y tener esa parte de interior para que ellos también puedan vivir y expandir su asentamiento. Pero la verdad, sinceramente, lo que esperaba es que este padre y este hijo lo que iban a aprender juntos era pues a cazar, a sobrevivir, a pillar recursos. Es lo típico un poco que pegaba en una película posapocalíptica. Pero no, como dice el padre, tú, hijo mío, algún día trabajarás aquí, cortando leña, porque, ¿sabéis qué? Esto es el juego de The Forest. Tenemos exactamente los mismos caníbales que en The Forest. Los gordos arrastrados por el suelo, los que corren, los alfa, si es que de verdad, y todos desnudos, entre Attack of Titans y The Forest. He visto tantas referencias a tantas cosas en esta película que me ha faltado la personalidad propia que ellos mismos trajeron en su propia saga. Ese punto de los zombies, de los diferentes tipos de infectados que había y cómo ellos poco a poco también pues han sobrevivido, han ido adaptándose a su medio, han ido evolucionando y han surgido nuevas subespecies, me ha parecido también un universo muy interesante que explorar y un universo que una vez más pues se queda a medias, porque te enseñan a un alfa pero no te cuentan gran cosa, te enseñan a los que corren, que ya más o menos los conoces pero tampoco se centra la atención ni la trama en ellos, y te enseñan un par de veces a esas babosas que van lentos y que básicamente se alimentan de lombrices y tampoco te cuentan gran cosa sobre ellos, así que a estas alturas de la peli todavía estaba pensando dónde se iba a centrar un poco la idea y la trama de la película, si en el asentamiento de los supervivientes o en el asentamiento de los infectados. Pues en ninguna de las dos cosas. De verdad que es muy triste cómo la película te cuenta las cosas de forma tan vaga. Yo entiendo que es 28 años después y que tienen pensado una trilogía, pero entiende al espectador. Lleva 20 y tantos años, muchos de ellos, esperando conocer un poco mejor la historia de lo que ocurrió después de 28 semanas después. Y obviamente no tienes que hacer una secuela directa, pero darle información. Nos dan información vaga, banal, que no importa nada. La película se llena de paja cuando tienes tantas cosas que contar. Si tienes un niño que no ha salido de la isla, cuéntaselo a él. Trata al niño de espectador. Cuéntale cómo el virus mutó en algún momento. Porque se sabía que los infectados a los 5 meses se morían de hambre y no atacaban animales. Por eso morían de hambre. Pero de golpe me cuentas que hay diferentes tipos de zombies. 3 concretamente, al menos hasta el momento. Uno de ellos súper inteligente, súper desarrollado y que encima puede controlar al resto de zombies. Más que controlar, liderar, pero sí, esa es la idea. Y volvemos a lo de siempre. Cuando les da la gana, no hagas ruido que te pueden oír. Y cuando les da la gana se pasan gritando toda la película que ahí nadie se va a acercar. Total, que ya sabemos lo que ocurre con el padre y con el hijo, con esta trama, con la fiesta. El hijo pues es muy maduro para su edad, regresa y ahora nos centramos en la trama de la madre. Una madre que desde el principio nos han contado que está enferma, no sabemos si tiene algún tipo de trastorno mental o trastorno orgánico que le está afectando un poco a su sentido común. Así que la nueva aventura que ahora vivirá nuestro protagonista, ese niño de 12 años, es conseguir la misión de llevar a su madre hasta un doctor que supuestamente lleva viviendo varios años en lo que podemos llamar el asentamiento de los infectados. A ver si así la puede diagnosticar, le puede curar y puede traer a su madre de vuelta. Y así de paso también salvar el matrimonio de sus padres. Muy bien, Atreus, muy bien, no sigues el camino rudo de tu padre que solo quiere que seas un guerrero y miente a todo el mundo vendiendo fantasías que no has hecho porque en realidad eres un cobarde, un crío de 12 años que no ha visto el mundo en su puta vida y que solo ha practicado con sacos. Muy bien, Atreus, eres el antihéroe que a los críticos de cine les encanta para poder vender pomposidad. ¡Qué verdad! ¡Qué horrible! ¡Qué personaje! No he podido ver el niño, me he reventado. Hubo un momento de la película que de qué me salgo del cine, os lo prometo, y Síncope es testigo, en el momento que precisamente están con el doctor contándonos toda la historia del cáncer de la madre, toda esa pomposidad de la metástasis, toda esa tontería que nos cuentan de drama sobre drama que a nadie le importa ni es necesario. Memento Mori, que sí, que lo llevan tatuados todos los edgy de los 2000, Memento Mori, nos queda claro. Ese momento, os juro que yo la pelea estaba viendo y no me estaba gustando, pero estaba aguantándola. Bueno, pues voy tirando, me aburro, bostezo, lo que quieras, me estaba aburriendo mucho, pero ese momento me cabré mucho, de verdad, no podía ni mirar la pantalla del asco que me estaba dando. A mí hubo varias cosas que ya me hicieron tirar la toalla. Es verdad que yo a la hora de película ya estaba como, bueno, ya han hecho una hora de introducción, a ver si se centran un poco más, ¿no? En 28, un mundo posapocalíptico, supervivencia o infectados, ¿no? Pues lo que se supone que hemos venido a ver todos. Pero ya me olía como que parecía que iban a divagar demasiado y que quizás en ningún momento se llegaban a centrar en lo que realmente vendían que iba a ser
la trama de esta película y el eje central absolutamente de todo. Pero creo que ya el momento del parto, ese momento Hostia, tío. de unión de esas dos madres entrelazadas por los brazos, ese momento de complicidad entre un infectado y un humano perturbado, un humano enfermo que no estaba en sus cabales. Ese momento realmente me ha sabido tan forzado, tan de mentira, tan vago, tan comercial, tan prototípico, que ahí realmente tiré la toalla. Y todos los detalles ya que iba viendo a partir de ahí, esa pomposidad que dice Rotten, ese drama metido en un entorno zombie, que el entorno zombie ni fu ni fa, ese dramón familiar que te presentan ahí en el interior, en los bosques, donde los dos protagonistas están absolutamente limpios y no les ha ocurrido nada en todo el trayecto. Nada. Ya lo único que tenía para hacer era reírme. Y como yo, la verdad que gran parte de la sala. Porque creo que la única reacción que tuvo el público, la única interacción que tuvo el público con la pantalla, fueron esos momentos de risa involuntaria, sí, de humor negro que ofrece a veces el doctor, que otras veces ha ofrecido el niño con la fotografía de la novia del militar, y que el militar también ofrece un poco de forma inconsciente. Esas son las únicas reacciones que tuvo el público. Reírse en puntos donde pretendía la escena ser cómica en una película supuestamente de terror. Hablemos de los partos. ¿Qué coño os pasa con los partos? ¿Qué Qué manía obsesión tenéis con los partos, de verdad? En A Quiet Place, película en la que no puedes hacer ni un mínimo ruido a menos que haya agua, porque ya te lo han dicho. Venga, un parto y meter al niño en un ataúd debajo del agua. Claro que sí. Telltale, con el juego de The Walking Dead, también te meten un puto bebé de por medio. ¡Qué necesidad! Aquí, ¿por qué? ¿Por qué tienen que hacer que la zombie tenga un niño? Además, lo raro es que la zombie ni siquiera quiera arrancárselo a sí misma. Claro, imaginaos el dolor que está sufriendo esa infectada que no está en sus cabales, que no está bien, que no está cuerda, que está enferma. El vínculo de la madre. Ese dolor le tendría que hacer reventarse, y si no reventarse a sí misma, destruir lo que tiene Claro. enfrente, que es a una mujer que le está agarrando de la mano. Es que es absurdo. Además está en un tren, en un entorno donde se debería sentir encerrada, perseguida, insegura. La única idea de todo esto que compro es la idea que creo que se podía haber explorado un poquito mejor, o mejor dicho, de una forma más sutil, de que el bebé no está infectado. Una idea que la verdad que es bastante real, porque la sangre de la madre con la sangre del bebé nunca se mezclan. El único momento de riesgo de contagio de alguna enfermedad de transmisión por la sangre es el momento del parto, el canal del parto. Y ahí, lotería, te la juegas. Venga, el bebé finalmente no está infectado. Qué guay. Pero lo que yo iba a decir, los fluidos del coño, cuando el niño sale, eso tiene que entrarle por la boca. Depende, ya digo que es un mundo. El canal del parto es una vía de riesgo. Da igual, cuando nace, la madre ve que eso no es un infectado. Pues coño, querrá comérselo, querrá atacarle, querrá hacer algo. Pero sí que lo intenta. A ver, más o menos, la película como que da a entender que lo que quiere es recuperar a su hijo porque lo tiene la otra. Está todo muy preparado, esa escena, la verdad. O sea, es que no pinta nada con todo esto. Que estamos viendo 28 años, 28 meses, lo que sea. Que estamos viendo la saga de 28. ¿Qué es esto, de verdad? Lo peor de todo es el militar, el sueco, Eric. Otro. Me encanta como... ¡No! ¡Apartaos! No, os voy a disparar, me voy yendo hacia atrás a ver dónde tengo más peligro, me voy hacia atrás. Os voy a matar. ¡Wow! Y se lo lleva. O sea, de verdad, cutre. O sea, he visto películas de Asylum que tienen mejor gusto para matar a personajes. Es verdad que yo ya tiré la toalla cuando apareció el militar. Que lo del militar es antes que lo del parto. La verdad que ese personaje secundario ha sido odioso. No he entendido el tono ni la intención de querer meter esa subhistoria en las aventuritas de madre y hijo. Sí. Marco. Y además el lore ese también que hacía bastante gracia en la sala, de que la madre le llamaba todo el rato papá al hijo, que ya sé por qué lo hacía. Pretendía ser algo simbólico y emotivo de que la madre retrocedía en su memoria con sus momentos chulos con su padre y demás, pero que no hacía falta, ¿no? Semejante pomposidad y semejante drama en una historia que ya habíamos entendido cuál es la relación y el conflicto con la madre. Además que dejan claro que fuera de Reino Unido todo el mundo tiene internet, todo el mundo vive una vida normal. Eso es lo que dejan claro. O sea, el mundo sigue su curso. Tenemos ahí a Reino Unido con una zona de cuarentena, infectados desde hace 28 años, pero bueno, el mundo sigue su vida. No sé, de verdad que eso no me ha gustado nada. Que entiendo, repito, que será para traernos nuevas películas, una nueva trilogía y todo, pero siendo los originales, tíos, ¿qué os costaba de verdad explicar algo de lo que dejasteis tan abierto? Contasteis que la infección estaba en Nueva York, vimos cómo la infección estaba en París. Nos contabais que en 5 meses todo eso se moría. Ahora resulta que Reino Unido vive el Pleistoceno. No me jodas, hombre. Y hablemos de uno de los puntos interesantes de la película, Sansón, o el que yo he llamado el Momoa infectado. Sí.
El único momento donde parecía que iba a ocurrir algo en la película y que además podría hasta ser épico, pero tampoco. Una vez más han hecho secuencias más o menos risibles y más o menos alrededor de la comedia que para nada se han sentido tensas. Esta película ha brillado por su ausencia, no de solamente tensión. con respecto al terror, sino con respecto al suspense y sobre todo sí. a la tensión, Sí. a la sensación de que estás viendo cosas muy trepidantes. Todo eso ha brillado por su ausencia, creo que solamente ha estado en una escena. Y como os digo, muy corto. El amigo Sansón, de verdad que haga su spin-off 28 centímetros después. Yo lo necesito. 28 Sansones después. Yo necesito una película solo de Sansón y sus aventuras. Ese es mi 0,5 de la película, Sansón. Muy guay todo ese concepto de los alfas, ¿no? Está muy bien, el concepto me ha encantado. Hay infectados que por lo que sea no nos tienen que contar todo tampoco, no todo se tiene que saber, pero hay infectados que por lo que sea pues o son más conscientes o tienen más inteligencia o más voluntariedad, Lo que sea. o simplemente han nacido con una mutación de su propia mutación que les hace ser más líderes y les hace ser el alfa de la manada. Y además pues tiene X características físicas, X cualidades que también le hacen pues imponer más peligro y imponer más también, como digo, autoridad. Me gusta que el concepto de la inteligencia de los alfas sea todavía animal. Limitada, animal, sea un ser que todavía pues sabe hacer estrategias, sabe cómo abordar, depende de qué situaciones, pero sigue siendo imbécil, sigue siendo un infectado, sigue siendo una persona que corre hacia adelante y si le disparan sigue corriendo hacia adelante. En ese sentido me gusta que se conserve el punto animal. ¿Se podría haber aprovechado mejor? Sí. ¿Es lo único que ha merecido la pena la película gracias al personaje de Sansón? También. Luego el médico, el John Locke de la película. De verdad, le ha faltado sonreír con una naranja en la boca. El médico que se llena de betadine el cuerpo para que así no le ataquen. Pero luego le atacan, luego está con el niño y el betadine, ese yodo ya, pues, ya parece que no funciona. Una idea también chula, porque ese antiséptico en concreto hace que los infectados no te persigan, no te detecten, te repudien, lo que sea, ¿no? Una idea que la dejan caer ahí, que no tiene por qué desarrollarse en esta peli, pero que en futuras pues quizás sí. Pero es un detalle como bastante importante y que el público se queda con él de, qué interesante, ¿por qué? ¿Cómo lo ha descubierto? ¿Cuál era la intención de que este doctor se quedara a sobrevivir en ese asentamiento de infectados? Pues simplemente hacer su torreta de calaveras. Porque recuerda, Memento Mori. Una torreta de calaveras que también vimos en el tráiler y que sinceramente Sí, que pensaba muy bonita. que tenía algo más, ¿no? Que iba a ser un monumento en recuerdo a la gente que había muerto por los infectados. Y que todo eso está genial, me parece muy chulo, pero una vez más siento como todo, esa idea también se ha quedado a medias, la han metido un poquito como con calzador, no se siente integrada ¿Qué dentro va? de la película y se siente como una parte más ahí un poco individual, aislada, que forman parte de todo este batiburrillo de cosas que nos han querido meter en esta película. Llevo 13 años intentando contarle a alguien por qué estaba haciendo esto. Memento Mori. Vete a tomar por culo. De verdad, qué asco de personaje. El médico. No he podido, qué conveniente. A mí tampoco me ha gustado. Qué conveniencia más gorda la de este personaje. Es que nos miró y nos saludó. Y claro, dijimos, uy, este está loco. Si un vecino saluda es un psicópata. Pues ala, que lo dijeron, que se muera y solo el médico. De verdad, qué chorrada lo del monumento y lo de hacer que la cabeza de tu madre sea la estrella polar del árbol de Navidad. De verdad, ha sido la hostia. ¿Cómo están enganchadas esas calaveras? Porque las dos que has puesto las ha puesto así. Se supone que eso tendrá pegamento de algún tipo. Que da igual, si es que eso es lo de menos. Y es en sí la secuencia Estupidez. que no pega un poco con toda la supuesta idea que nos iban a contar aquí. Y llegamos un poco al final, ¿no? Vamos a los Power Rangers. Al final ya, bueno, antes de llegar al momento Power Ranger, tenemos varios que yo quiero comentar así muy por encima. Uno de ellos es que no he entendido muy bien cómo el protagonista, nuestro niño de 12 años, ha dejado a ese bebé en la puerta sin que nadie le haya visto. Bueno, sí. Se supone que en estos 28 días ese bebé ha sobrevivido como... Creo que hubiese sido más lógico que el niño hubiese dejado lo primero al bebé en la puerta del asentamiento del poblado de supervivientes y 28 días después nos hubiéramos encontrado a nuestro protagonista con su fogata, preparando sus flechas, ya más o menos convertido en un superviviente adaptado un poco al nivel de lo que ha vivido y ya teniendo un poquito más instinto pues para precisamente protagonizar esa pequeña secuencia de casi un minuto donde se levanta, coge sus flechas, siente que vienen esos infectados que corren y empieza a matarlos con mucha más destreza de lo que hemos visto hasta ahora. Y con bugs. Donde ya tenemos... Sin bugs. No, ya había. Aquí no. No, es verdad, aquí no había. Y donde, por cierto, no nos estaban enseñando bugs. Volvíamos al tipo de muertes, al tipo incluso de banda sonora y de epicidad y de tensión que más o menos...
que se podía ver en 28 días y 28 semanas, más o menos. Al menos a mí es lo único que realmente me ha hecho venirme un poquito arriba, que me ha hecho recuperar un poco, decir, esto sí es 28. Pero como os digo, simplemente ha durado 1 minuto y lo siguiente que hemos visto aparecer es a los Power Rangers. Antes de ir ahí, el bebé. Es que el cartel, de verdad, sale antes. O sea, no puedes ponerme 28 días después y dejar al bebé. Llevas 28 días dándole agua, cuando el médico te ha dicho que si bebe agua durante 2 días más se muere. De verdad. Qué raro ha sido eso. Es muy estúpido. Qué poco pensado, ¿no? Que está muy mal lo del bebé. Muy raro. Si lo quieres te lo quedas, joder. Además, un fallo que tiene garrafal la película es que en esta peli vemos que los infectados, en esta escena sobre todo, comen pescado, comen animales, comen de todo, se comen un ciervo. Entonces, eso significa, no sé si alguien se ha dado cuenta, de que los animales, aunque no se conviertan, pueden estar infectados. ¿Pueden ser portadores? Claro, eso en la primera y segunda película se veía que no, porque no atacaban animales. En esta sí atacan animales, y esta gente vive de la caza y la pesca. ¿Cómo no se arriesgan a saber si eso está infectado? ¿Por qué nadie está infectado de eso? Porque se podrían infectar perfectamente, ¿eh? Solo que un animal tenga el mordisco de uno de estos bichos y se haya salido corriendo, ya está en su sangre. Pero no, obviamente eso no te lo van a contar porque rompe la magia del posapocalipsis, tan bonito que nos han mostrado en 28 años después. La verdad que es una idea curiosa, me gusta eso de los animales y además me gusta que eso lo hayan cambiado en el sentido de que han pasado 28 años, esos infectados, si siguen ahí, se han tenido que adaptar, han tenido que evolucionar y han tenido que buscar otros medios de supervivencia igual que lo han hecho los supervivientes humanos. Ellos también han formado su asentamiento y tienen sus recursos y han buscado otras formas de alimentación, incluso han mutado y son distintos entre ellos. Es que todo eso está genial, se supone lo que tenía que habernos ofrecido esta película. No más de lo mismo, con un drama familiar en un entorno zombie infectados que está ahí porque te dicen que está ahí. Mira, os hemos engañado. En realidad Jim es este chico, ¿eh? ¿Habéis visto cómo os la hemos colado? Porque todo el mundo en la película se llama Jimmy. Hasta hay un cartel de ayuda que pone Jim está aquí, necesita ayuda. No, dice algo de no sé qué en el cielo, no recuerdo muy bien. Jim está en el cielo, pero todo Jimmy, que sí, que es el nombre más común de esa época. No es por intentar engañar al espectador ni hacer ninguna trampa. Luego la escena, como hablamos de estos Rednecks, Power Rangers, Electrical Callboy, lo que os dé la gana, a mí... ¿Qué era eso? ¿Qué ha sido? O sea, ¿qué ha sido eso? A mí ni me ha molestado tanto. Imagínate que te digo, o sea, ni eso me ha molestado tanto. Porque después de la desfachatez de película que he estado viendo, estos tíos me han regalado las únicas escenas de sangre bien hechas de toda la película. Porque el resto de escenas de sangre, de verdad, yo veía digital. Yo veía la sangre borbotonar digitalmente en muchas partes. Algunas prácticas y otras digitales. Pero esto al menos, como eran primeros planos cortando la cabeza y todo, pues sí, era totalmente sangriento. ¿Y qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber un grupo de gente que hace parkour que le da la gana de matar así? ¿Qué tenéis en contra de los chándal de colores? ¿Todo tiene que ser sectas religiosas? ¿Todo tiene que ser gente que se le ha ido a la olla y cree en el fin del mundo? Pues no, hay gente que no. Hay gente que ha visto, colega, ¿dónde está mi coche? Se ha comprado un chándal Adidas y ha dicho, venga, vamos a matar zombies haciendo parkour. Pues sí, eso es lo más verosímil de toda la puñetera película. Yo poco tengo que aportar a esas alturas de la película. Yo ya estaba así tapándome media cara porque tenía un poco de vergüenza ajena. Ya sabéis que yo tengo poco sentido del humor, o tengo un sentido del humor muy específico y que las cosas absurdas normalmente no suelen hacerme gracia. Y después de todo lo que ya llevábamos arrastrando de esta película, esta escena ha sido para mí el remate final. Si todo lo demás no hubiera existido y solamente hubiera existido esta escena de los Power Rangers, no sé cómo me la hubiera tomado. Probablemente no habría sido el final que yo esperaba o el final que más recordaría de la saga, pero quizás hasta lo hubiese sentido como algo atrevido. Pero es que aquí lo he sentido como un fallo totalmente. No tengo por dónde cogerlo. Que sepáis que salieron los créditos y nadie, absolutamente nadie, se quedó sentado en su sillón a ver si había escena post créditos. No. Ni nosotros, que yo me quedo a ver todas las escenas post créditos de las pelis que menos me gustan. La veo todo. En esta pasé. Y mientras bajábamos la escalera, tirábamos las palomitas y salíamos fuera, todos los comentarios de la gente era, vaya mierda de película. Qué absurdez. Yo venía a ver una película de terror, una película de fantasía. ¿Qué han hecho con esta cinta? De verdad, no había nadie contento saliendo de esa sala. Para mí, y lo digo totalmente en serio y no es clickbait, la mayor decepción que me he llevado este año. Porque aunque en la peli no me fuera a gustar, creía que iba a estar bien. Yo del tráiler comenté que iba a ser genérica, que tal, sí, pero que iba a ser buena película. Y lo acepté. Dije, bueno, una cosa es que me gusta a mí, la otra es que sea buena película. Y me creía que iba a serlo. Y sé que no vais a estar de acuerdo conmigo, pero para mí no es ni buena película. No lo es. Es una película hecha para no sé, para... Es una película Rotten hecha con presupuesto.
Tiene Ya está, presupuesto, sí. ya está, pero que tenga presupuesto no significa ¿Quién que, está con un que iPhone? sea una buena película ni que No. la calidad de la película haya No, estado no, a la no. altura Que va. de lo que se debía hacer y de lo Malo. que el público pretendía ver. Luego ya entramos entonces en cosas subjetivas, de si te ha gustado o no te ha gustado, ha cumplido tus expectativas, ha Sí. sido una decepción como ha sido en nuestro caso. Horrible. Pero yo tampoco la recordaré como una buena película. No, no, Hay no. películas que a mí no me han gustado, pero sé que han sido buenas películas. Sí. Esta para mí de verdad que no. También me uno a las palabras de Rotten de que de momento, hasta fecha de hoy, de mitad o finales de junio, esta ha sido la decepción mayor de todo el año. O sea, no confundamos lo que dice Síncope, ¿no? Que sea mala película aunque no nos haya gustado. Alien Romulus no nos gustó, pero sí que considero que es mejor película. Claro. Pero no nos gustó. Esto ni nos ha gustado ni es una buena película. Pues hagan la suya propia. La tenemos en la descripción. Preorden de Branquias, el pago por PayPal al correo electrónico que os dejamos ahí. Conversión a cualquier moneda. Envío digital en septiembre. Qué bien metido. Y nada más, de verdad, no hagamos mala sangre en comentarios. Sabemos lo que nos enfrentamos. Este tipo de vídeos pues trae lo que trae. No discutáis con nadie, de verdad, vosotros dejad vuestra opinión sincera de qué os ha parecido. Argumentar, comparar ideas, eso, contrarrestar, contraponer también conceptos y argumentos, Por pero no hace supuesto. falta crear un debate en el sentido de querer tener la razón. No. Claro que se puede debatir, pero cada uno va a querer... Pero cada uno va a sentir que tiene razón si realmente está siendo sincero con lo que está defendiendo. Entonces no consiste en tener la razón y llevarte el mérito de si la película es buena o si la película te tiene que gustar. Sí. Consiste en que tú defiendas lo tuyo con tus ideas, con tu percepción, con tu enfoque, como tú lo has sentido, y que puedas contrarrestar con otros que quizás te aporten alguna cosa que tú no te habías detenido a mirar, que tú no le habías dado importancia, o que quizás si le das una vuelta es mejor o peor de lo que tú inicialmente habías pensado. En eso consiste y para eso está la caja de comentarios. Si todos tuviéramos el mismo gusto, nos daríamos por culo a diario. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope. ¿Cómo se Rotten? Muchas gracias a todos los que hacéis posible que estos vídeos existan, de verdad. A los que mandáis vuestra mascotita podrida para el final de los vídeos, que hoy no sé si tengo muchas que poner. Lo siento si alguien se ha quedado fuera. Y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.